Ellas nos leen. Un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras. Hola, soy Patricia Reimóndez, escritora, entre otras cosas, y hoy os voy a leer un poco de mi novela corta Nia, publicada por Les Editorial. El fragmento que he elegido es el comienzo del capítulo 2. Para entenderlo mejor, primero os pongo un poco en situación. En Nia cuenta la historia de Mara, que es una campesina que vive en una aldea empobrecida por las guerras y las sequías. Esta aldea está situada cerca de un lugar mágico, el Bosque de Robles, que permanece verde mientras el mundo de los humanos perece lentamente. El Bosque de Robles está custodiado por un ser mágico, una dríada, y la leyenda dice que nadie que entre en sus dominios regresa para contarlo. Mara, desesperada, decide arriesgarse e ir allí en busca de comida. En esta escena del capítulo 2, Mara y la dríada hablan por primera vez. Ellas nos leen. Un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras. El carro era pequeño y sus ruedas estaban tan desgastadas que habían perdido parte de su forma circular. Vibraba como si en vez de un camino acolchado por la hierba estuviera recorriendo uno arenoso cubierto de piedras. Se lo había cambiado al panadero por 2 liebres. Mientras tiraba de él con todas sus fuerzas, inclinando el cuerpo hacia adelante hasta el límite del equilibrio, se regocijaba en la imagen de aquel hombre calvo y de gran bigote mirando aquellas liebres como si fueran un espejismo. Cuando por fin consiguió llegar al lago, soltó el pequeño remolque y se fue corriendo hacia el agua. Se arrodilló en la orilla, sumergió un odre de cuero y, una vez estuvo lleno, bebió de él. El agua llenaba su boca más deprisa de lo que ella tragaba y se le escurría por las comisuras. Alejó el odre y dejó que el líquido le refrescara la cara y le empapara el pelo. Respiró hondo, con los ojos cerrados, agradeciendo ese pequeño descanso. Esa vez la tarea de abastecerse le llevó toda la mañana y parte de la tarde. El carro se llenó con varios sacos rebosantes y un par de tinajas llenas de agua. Cuando colocó la última en el carro, sintió un pinchazo y se llevó una mano a la parte baja de la espalda. «Vamos, un último esfuerzo», se dijo a sí misma. «Solo un último». «Hola». Notó cómo su cuerpo se ponía tenso, haciendo que esa espalda que antes lucía encorvada se pareciese más a una vara. Se dio la vuelta y la vio, y no supo muy bien cómo ni por qué. De su boca salió una pregunta tan evidente que no necesitaba contestación. «¿Eres la dríada?» «¿Dríada? ¿Es así como me llamáis ahora?» «Sí. ¿No es tu nombre?» Y aquella a la que conocía como dríada le sonrió a la vez que negaba con la cabeza. «Veo que te gusta mi fruta», le dijo señalando el pequeño carro. «Lleva suficiente para un ejército». Tragó saliva y mintió. «Mi familia es numerosa». «Ya imagino». Dríada. Había que ver cómo eran los humanos. No habían cambiado tanto al parecer. Seguían inventando historias y mintiendo fatal. Los habitantes del bosque ya se lo habían advertido y ahora se lo recordaban agitándose en las ramas y entre la vegetación. Decidió, sintiéndose algo decepcionada, que era el momento de que aquella humana entendiera que acababa de sobrepasar un límite imperdonable. Comenzó a acercarse a ella y la voz joven bajó la mirada. Mientras reducía la distancia que la separaba, se preguntó cuándo empezaría a correr, o estaría tan paralizada que ni moverse podría. Sí, puede que ella, la humana, la intrusa, estuviera asustada. Tanto que por un instante dejó de sentir el corazón palpitando en su pecho, y puede que ese miedo le hiciese recordar la advertencia de su hermano antes de ir por primera vez al lugar prohibido. Si la ves, sal del bosque. Repitió sus palabras en un murmullo. Más allá de los robles no tiene poder. La humana olía a tierra seca, al polvo que se arrastraba sobre ella cuando el aire lo agitaba. Si la ves, sal del bosque. Como si recitara una lección aprendida de memoria, una que tenía el propósito de darle fuerzas y ponerla a salvo. Más allá de los robles no tiene poder. Llevaba el pelo, castaño, quebradizo y sin brillo, recogido con mimo por 2 trenzas finas que nacían a ambos lados de la frente para unirse tras la cabeza. «Prométemelo», le había pedido su hermano con el temor brillando en sus ojos. «Prométeme que si la ves, saldrás de allí». Parecía tan frágil, como si con solo rozarla se pudiera partir. «Prométemelo», se dijo a sí misma antes de respirar hondo, antes de añadir, como si su hermano pudiera oírla: «Lo siento, Yago». El miedo era un sentimiento poderoso, tanto que le hizo pensar en qué le quedaría si mantenía su promesa. Todo sería como antes, volverían a vivir como cadáveres andantes aferrándose a una vida que no lo era en realidad. Sí, el miedo le hizo sentir muchas cosas, pero la única que temía de verdad era volver a ser alguien sin ninguna esperanza. Levantó la cabeza para mirar a la dríada directamente a los ojos y decirle: «Haz lo que tengas que hacer». Se quedaron un rato mirándose en silencio, la mortal esperando sentencia, la inmortal, por primera vez desde hacía miles de ciclos lunares tal vez, sin saber ni qué hacer ni qué decir. Hasta el bosque enmudeció, el tiempo se había detenido. Alguien había borrado el camino marcado al destino. Que hiciese lo que tuviera que hacer, expulsarla, eso debía. Eso hizo con los de su especie una vez, pero ninguno de aquellos tuvo el valor de mirarla como lo hacía esa muchacha ahora, sin nada que perder al parecer.
prefiriendo morir que regresar de vacío, y se preguntó qué pasaría si le concedía otra oportunidad. «¿Cómo te llamas?», dijo al fin la señora del bosque. «Mara», respondió la humana fingiendo firmeza. «Si ya te ha costado traerlo hasta aquí vacío, Mara», dijo mirando al carro de la muchacha. De cerca su aspecto empeoraba, carcomido y con infinidad de moscas de múltiples golpes. «Así de cargado no creo que seas capaz ni de moverlo». La dríada, llamada así por una antigua leyenda, pronunció unas palabras en el idioma del bosque que ella no entendió. Se parecían al viento, pero sin serlo. No tardó en surgir de entre los árboles un ciervo joven de escasa cornamenta. La señora del bosque guió al animal hasta la parte delantera del carro y, cuando estuvo bien colocado, hizo brotar unas ramas que unieron las varas de madera para que éste pudiera tirar de él. «Te ayudará a llevarlo allá donde vivas. Espero que lo trates como merece y lo traigas de vuelta sano y salvo». Mara miró al ciervo, después al ser inmortal que lo acariciaba, tan desconcertada como cualquiera en su situación. «¿Y qué quieres a cambio?», le preguntó. ¿Qué quiero? Sí, de donde yo vengo nadie hace algo a cambio de nada. ¿Nadie? ¿Eso la incluía a ella también? Pero ella no era de su mundo, un lugar del que no había querido saber desde hacía mucho tiempo. Nada a cambio de nada, algo a cambio de algo. ¿Pero el qué? Hablaremos de eso cuando vuelvas, si vuelves, claro. La miró y sintió la necesidad de añadir. ¿Y si sigues haciéndolo tú sola? De acuerdo, aceptó Mara sin entender muy bien qué contrato velado estaba firmando. Un placer conocerte, Mara. La protectora del bosque se despidió del ciervo susurrándole al oído, y éste se puso en marcha. Mara siguió el improvisado animal de tiro sin dejar de mirar hacia atrás cada 2 por 3, esperando descubrir el truco, esperando que la atacara a traición. Ellas nos leen. Un espacio donde las historias sáficas cobran vida en las voces de sus autoras.